Cuando tenía 16 años, mi vida se descarriló de una manera que todavía me afecta la cabeza. Ya sabes cómo algunas familias barren las cosas bajo la alfombra y simplemente fingen que todo está bien. Bueno, la mía ni siquiera se molestó en fingir. Soy Aaron y en aquel entonces era solo un chico promedio de secundaria. Reservado, con notas decentes, no salía mucho. Tocaba la guitarra en mi habitación para relajarme. Mi familia no era perfecta, pero pensaba que estábamos bien. Mi papá, Mark, era un hombre de números, contador para una firma de logística, siempre práctico, siempre tranquilo. Mi mamá, Denise, era todo lo contrario. Ruidosa, testaruda, siempre tenía la razón, incluso cuando no la tenía. Y luego estaba mi hermano mayor, Kyle, 2 años mayor, encantador cuando quería serlo, manipulador cuando no conseguía lo que quería. Mi papá solía llamarlo el niño de oro por cómo lo trataba mi mamá. Era como si él no pudiera hacer nada malo. Mimado, pero lo suficientemente inteligente como para interpretar el papel del hijo perfecto cuando había adultos cerca. En casa, las cosas eran diferentes. No puedo contar cuántas veces me culparon por cosas que hizo Kyle. Tonterías. Romper platos, olvidar tareas, escaparse. Pero cada vez, mi mamá tomaba su palabra por encima de la mía como si fuera el evangelio. Ella tenía esa extraña habilidad de mirarme y ver culpa incluso cuando yo no había hecho nada. Solía pensar que tal vez estaba exagerando. Que tal vez no me estaba esforzando lo suficiente por ser visto. Pero esa ilusión se hizo añicos cuando llegué a casa de la escuela un martes por la tarde y encontré a mi papá sentado en su sillón, con un aspecto como si se le hubiera escapado toda la sangre del rostro. Ni siquiera levantó la vista cuando entré, lo cual fue raro. Mi papá siempre nos saludaba, aunque fuera solo con un gruñido o un asentimiento. Pero esta vez, sostenía una carpeta, gruesa y rebosante de papeles. Mi mamá estaba de pie en la puerta de la cocina con los brazos cruzados, con los labios tan apretados que casi desaparecían. Kyle no aparecía por ninguna parte. En el segundo en que solté mi mochila, mi mamá estalló: Aaron, siéntate. Recuerdo que la habitación se sentía más fría de lo habitual. Era finales de otoño y el aire afuera empezaba a morder, pero adentro se sentía peor. Me senté en el borde del sofá, confundido e inquieto. Mi papá finalmente levantó la vista y sus ojos, normalmente tan firmes, se veían distintos. Traicionados. Esa es la única palabra que se acerca. Aaron, dijo lentamente. Tu madre encontró algo en nuestros estados de cuenta. Un retiro. Uno grande. $10. ¿Te importa explicarlo? Parpadeé. ¿Qué? No te hagas el tonto, espetó mi mamá, con la voz subiendo de tono. Sabemos que te lo llevaste. Me reí, genuinamente confundido. ¿De qué están hablando? Ni siquiera sé cómo acceder a su cuenta bancaria. No mientas, dijo ella, acercándose. Siempre has sido astuto, siempre escondiendo cosas. Usaste el usuario de tu papá. Descubrimos que el dinero faltaba justo después de que te quedaste en casa enfermo esa semana. ¿De qué estaba hablando? Tuve gripe legítimamente. Pasé la mayor parte de esa semana acurrucado en la cama, apenas pudiendo respirar por la nariz, y mucho menos hackeando la banca en línea. Y la idea de que yo robara esa cantidad de dinero era una locura. Comencé a protestar, pero mi papá levantó una mano. Quiero creerte, hijo, dijo en voz baja. Pero el dinero no está. No hay señales de robo. Ningún acceso externo. Alguien en esta casa lo hizo. Yo no toqué nada, dije, poniéndome de pie. ¿Por qué robaría $10.000? ¿En qué me los gastaría? Los ojos de mi mamá se entrecerraron como si estuviera esperando a que cometiera un error. Eso es lo que queremos saber. Y tu hermano dice que te vio usando la laptop de tu papá. Me quedé helado. Kyle, por supuesto. Recuerdo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Kyle siempre había mentido cuando le convenía, pero esto era otro nivel. Yo ni siquiera había tocado la laptop de mi papá. Se quedaba en el escritorio de la oficina de la casa y estaba protegida por contraseña. Kyle, sin embargo, siempre estaba en esa habitación. Le gustaba fisgonear. Le gustaba jugar a ser el hijo favorito en la silla de papá cuando no había nadie en casa. Él está mintiendo, dije, tratando de mantener la voz firme. Yo no lo hice. Lo juro, esto es una locura. Mi mamá se burló. Por supuesto que dirías eso. Mentir se te da fácil, ¿verdad? Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no se trataba solo del dinero. Se trataba de cada pequeño resentimiento que ella había acumulado hacia mí. Cada vez que yo no actuaba como Kyle, cada vez que hablaba, cada vez que existía de una manera que a ella no le gustaba. Esta era su oportunidad para tirarme debajo del autobús y sentirse justificada. Mi papá volvió a mirar los papeles, en silencio. Y ese silencio rompió algo en mí. Él no me estaba defendiendo. No realmente.
Solo se estaba hundiendo en sí mismo, inseguro. Esa noche no dormí. Me quedé esperando a que Kyle llegara a casa, a que entrara como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente lo hizo alrededor de la medianoche, yo estaba sentado en el pasillo, afuera de su habitación. Me miró, parpadeó y sonrió como si todo esto fuera un chiste. «Te equivocaste, viejo», susurró. Me puse de pie, con el corazón acelerado. «Les dijiste que robé $10,000. Se encogió de hombros. «Bueno, alguien tenía que cargar con la culpa. Y ellos ya están convencidos de que fuiste tú, así que ¿por qué no?» «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué harías eso?». Kyle se acercó, la falsa amabilidad desapareció de su rostro. «Porque pude». No creo haber sentido nunca una rabia como esa, ni antes, ni después. Pero lo peor era la impotencia. Quería gritar, arrastrarlo escaleras abajo y obligarlo a confesar, pero sabía cómo terminaría eso. Mi mamá lo defendería. Mi papá dudaría, y yo, simplemente parecería que estaba teniendo un ataque de ira. A la mañana siguiente, todo se salió de control más rápido de lo que pude asimilar. Mi mamá dijo que había concertado una cita. Dijo que yo necesitaba ayuda, que tenía un problema, que había hablado con un consejero y encontró un lugar para adolescentes con problemas que luchan con la verdad y la responsabilidad. Un centro de rehabilitación conductual. Al principio pensé que estaba fanfarroneando, que esto era algún castigo retorcido. Pero cuando una camioneta apareció 2 días después con 2 hombres de cara seria en polos, diciendo que eran de una instalación juvenil en el estado vecino, la realidad me abofeteó en la cara. Le supliqué a mi papá que no dejara que me llevaran. Le dije que yo no lo hice, que Kyle mentía, que mamá estaba equivocada. Pero él solo se quedó allí mirando al suelo, con los puños apretados a los costados. Lo último que vi antes de que las puertas de la camioneta se cerraran fue a Kyle parado en la entrada, con las manos en los bolsillos de su sudadera, sonriendo con suficiencia. Y ese fue el comienzo de una pesadilla de 2 años que nunca le desearía a nadie. Cuando llegué por primera vez al centro, pensé que había un error. Que alguien se daría cuenta de que todo esto era un malentendido. Que mi papá aparecería y me llevaría a casa. Que alguien, quien fuera, me creería. Pero nadie vino, y el lugar no era un cálido centro de rehabilitación con perros de terapia y sofás acogedores. Eran paredes de cemento frías e institucionales pintadas de un beige sin vida. Suelos de linóleo que hacían eco de cada paso. Rejas en las ventanas, no como en la cárcel, pero lo suficientemente parecido. Sin teléfonos celulares, sin contacto con el mundo exterior durante las primeras 3 semanas. Ni siquiera se me permitió llamar a mi papá hasta que terminó mi periodo de orientación. Lo llamaban rehabilitación conductual, pero en realidad era un corral de espera para niños cuyos padres los querían fuera de la vista. La mayoría de los chicos allí estaban lidiando con cosas mucho más pesadas que yo, adicción a las drogas, afiliación a pandillas. Incluso algunos que habían estado en centros juveniles antes de esto. Y luego estaba yo, el chico que supuestamente robó $10,000 y no podía dejar de mentir. Ese era mi expediente. Así me trataba el personal. Cada día comenzaba a las 6:00 a.m. En punto. Te levantabas, hacías la cama al estilo militar, te parabas en silencio para el recuento matutino. Luego venía la terapia de grupo, luego las tareas, luego el ejercicio al aire libre estructurado, que consistía simplemente en caminar vueltas alrededor de un patio cercado con algunos bancos y un triste aro de baloncesto sin red. No se permitía hablar durante las comidas a menos que fuera aprobado. Cualquier signo de desafío te quitaba un privilegio. Demasiadas infracciones y perdías tu llamada semanal o, peor aún, te ponían en reflexión. Eso era básicamente confinamiento solitario con un diario y una Biblia. El personal ya me tenía etiquetado como un manipulador, alguien que se hacía el inocente para evitar responsabilidades. Yo era solo otro niño privilegiado a sus ojos, y no podía demostrar lo contrario. Cuando finalmente tuve mi primera llamada telefónica 3 semanas después, llamé a casa. Mi papá contestó. Se me quebró la voz cuando lo escuché decir mi nombre. Papá, por favor, dije. Yo no lo hice. Tienes que creerme. Hubo una pausa al otro lado. Lo escuché exhalar lentamente. Aaron, yo. Quiero creerte, pero tu madre. Ella dijo que hay más. Dijo que intentaste borrar los registros bancarios. ¿Qué? Eso no es cierto. Ni siquiera sé cómo hacer eso. Me mostró tu historial de navegación, dijo él. Dijo que había búsquedas sobre banca en línea, recuperación de contraseñas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que Kyle debió haber hecho. Había usado mi laptop, buscó cosas para que pareciera que yo estaba planeando algo, tal vez incluso entró al correo de papá desde allí. Yo no busqué nada de eso, dije, con las lágrimas empezando a formarse. Kyle usó mi laptop. Me está tendiendo una trampa. Lo conoces,
Lo has visto mentir antes. Pero la voz de papá ahora era distante. Mira, hijo, solo necesitas concentrarte en mejorar. Hablaremos más cuando vuelvas a casa. Y así, la línea se cortó. Mis 5 minutos de llamada habían terminado. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con las manos apretadas en puños bajo la manta. Había un nudo en mi pecho que no se soltaba. Esto ya no era solo un castigo. Era un exilio. Mis propios padres, mi propia familia me habían desechado. A los 2 meses, tuvimos el día de visitas familiares. Un sábado, cada 8 semanas, se permitía a las familias visitar a los residentes aprobados durante unas horas en el patio. Pasé toda la semana anterior esperando que viniera mi papá, que me mirara a los ojos y viera la verdad. Pero no fue papá quien apareció. Fue mamá. Entró como si fuera la dueña del lugar, lápiz labial brillante, gafas de sol, una gran sonrisa que no llegaba a sus ojos. Trajo a Kyle con ella. Él llevaba zapatillas de diseñador y una chaqueta nueva. Me senté frente a ellos, todavía con mi sudadera gris lisa emitida por la instalación. Bueno, ¿no te ves más saludable?, dijo ella como si fuera un cumplido. Kyle simplemente se sentó allí girando un tenedor de plástico entre sus dedos y sonriendo con suficiencia. Yo no dije nada. No podía confiar en mi voz. Vinimos a ver tu progreso, continuó mamá. A Kyle le ha ido de maravilla. Entró en la universidad de su elección. Con una beca parcial, también. Genial, murmuré. Ella se inclinó hacia adelante. Aaron, espero que entiendas que esto es por tu propio bien. Siempre has tenido problemas con la responsabilidad. Este lugar te está ayudando a crecer. Yo no robé nada, dije en voz baja. Su sonrisa se desvaneció. Todavía te aferras a esa mentira. La miré directamente a ella. Kyle lo hizo. Lo sabes. Solo lo estás encubriendo. Ella se rió. Realmente se rió. Ese es tu problema, Aaron, siempre haciéndote la víctima. Siempre culpando a los demás. Es patético. Kyle finalmente habló. Hombre, tal vez deberías escribir un libro sobre lo injusta que es la vida. Aunque apuesto a que nadie lo compraría. Me puse de pie, mi silla raspó ruidosamente contra el concreto. Uno de los miembros del personal miró hacia nosotros, con la mano ya moviéndose hacia su walkie-talkie. ¿Crees que esto es gracioso?, le grité a Kyle. Me arruinaste la vida. Tú eres la razón por la que estoy aquí. Él se encogió de hombros. O tal vez simplemente estás finalmente donde perteneces. Eso fue todo. Perdí el control. Me lancé sobre la mesa, no para golpearlo. Ni siquiera sé qué estaba tratando de hacer, pero el personal corrió y me arrastró. La voz de mi mamá resonó detrás de mí. Ven, esto es con lo que estamos lidiando. Ven por qué necesita ayuda. Me pusieron en reflexión durante 3 días después de eso, solo en una habitación diminuta, con una luz fluorescente zumbando sobre mí, escribiendo en un diario en el que no creía. Lo único que me mantenía cuerdo era saber que solo me quedaba 1 año y medio. 1 año y medio hasta cumplir 18. 1 año y medio hasta que pudiera irme y nunca mirar atrás. Los meses pasaron gateando. Me volví bueno ocultando mis emociones. Bueno asintiendo cuando se suponía que debía hacerlo. Repitiendo como un loro las frases que los consejeros querían escuchar, asumo la responsabilidad, estoy trabajando en la honestidad, entiendo las consecuencias de mis actos. Cada vez que decía esas palabras, sentía que estaba matando una parte de mí mismo. Pero era la única manera de salir adelante. No volví a ver a mi papá durante ese tiempo. Nunca visitó, nunca llamó. Creo que, en el fondo, quería creer que yo era inocente, pero mi mamá era la que controlaba la narrativa. Y Kyle, él había seguido adelante. Para cuando finalmente fui liberado, ya estaba en la universidad, viviendo en un dormitorio, pagado con los mismos ahorros que yo supuestamente había robado. Llegué a casa una tarde lluviosa de jueves. Mi mamá me recogió del centro, todas sonrisas de nuevo, como si nada hubiera pasado. El viaje fue silencioso, excepto por los limpiaparabrisas chillando sobre el parabrisas. Cuando entramos en la entrada, vi a mi papá a través de la ventana, sentado a la mesa de la cocina, mirando una pila de correo. No dijo mucho cuando entré, solo un asentimiento, una rápida bienvenida a casa. Parecía mayor, cansado, como si algo lo hubiera estado carcomiendo. Me mudé de nuevo a mi vieja habitación, aunque ya no era realmente mía. Todo había sido reorganizado. Algunas de mis cosas habían desaparecido, mi guitarra, mis carteles, incluso mis viejos cuadernos de bocetos. Cuando pregunté dónde estaban, mi mamá dijo que donó algunas cosas porque llevaban mala energía. Las siguientes semanas fueron tensas. No hablaba mucho. Papá tampoco. Mamá actuaba como si las cosas fueran normales. Cenas familiares, charlas triviales, recordatorios para inscribirme en la universidad comunitaria.
Pero algo en el aire se sentía mal, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Entonces, una noche, sucedió. Era tarde. No podía dormir, así que bajé a buscar agua. Al pasar por la oficina, vi la luz encendida y escuché ruidos. Me asomé. Mi papá estaba sentado en el suelo con una caja de cartón frente a él, papeles viejos, sobres, carpetas. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. No levantó la vista, solo dijo. Limpiando. Me acerqué. Sostenía un sobre polvoriento con el nombre de Kyle. Adentro había estados de cuenta bancarios de hacía 2 años, justo de la época en que el dinero se había esfumado. Miró una página, luego otra, luego otra. Papá, dije. No respondió, solo miró fijamente un impreso de un retiro realizado en un cajero automático. Uno que tenía cámara, uno que Kyle siempre usaba cerca de su lugar favorito de sándwiches. Otro retiro, la misma semana, lugar diferente. Efectivo retirado en cantidades exactas que sumaban 10,000 en el lapso de 6 días. De repente, me miró. ¿Alguna vez tocaste mi laptop?, preguntó con voz tranquila. No, dije, te lo dije hace 2 años. Asintió lentamente. Y Kyle, él tuvo tu laptop esa semana, ¿verdad? Tu mamá dijo que te estaba ayudando a reiniciarla porque estabas enfermo. Se me secó la garganta. Sí. Se puso de pie sosteniendo la pila de papeles. Creo que cometí un error enorme. Pasos detrás de nosotros. Mamá. Estaba en la puerta, con los brazos cruzados de nuevo, pero esta vez su rostro no era de suficiencia. Estaba pálido. Mark, dijo. No volvamos a desenterrar esto. Él se volvió hacia ella y nunca olvidaré la mirada en sus ojos. No era ira. Era traición. Pura y cruda. Lo sabías, susurró. Yo. Estaba protegiendo a nuestra familia, dijo ella. No lo entiendes. Lo sabías, repitió él, más fuerte esta vez. Dejaste que él cargara con la culpa. Dejaste que tu hijo se pudriera en una instalación porque no podías enfrentar la verdad sobre tu favorito. Ella intentó caminar hacia él. Mark, por favor. Él retrocedió. No. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. Mi mamá se volvió hacia mí entonces y, por primera vez, vi algo quebrarse en su expresión. No era culpa, no era remordimiento, era miedo. Mi papá me miró. Prepara una maleta, dijo en voz baja. Nos vamos. Y luego se volvió hacia ella, con voz baja y fría. Presentaré la demanda mañana. Cuando pasas por algo así, ser encerrado por una mentira, ver a tu propia familia darte la espalda, no sales igual. Simplemente no. Una parte de mí todavía tenía 16 años cuando salí de esa casa por última vez, agarrando una bolsa de lona que contenía la poca ropa y pertenencias de las que mi mamá no se había deshecho. Pero otra parte de mí, esa parte había envejecido 10 años en el lapso de 2. Endurecido, cauteloso, siempre observando. Papá y yo no dijimos mucho en el auto. Me dijo que preparara una maleta y cumplió sin vacilar. Sin gritos, sin enfrentamientos dramáticos, solo un adiós silencioso a una casa que ya no se sentía como un hogar. La entrada se desvaneció en el espejo retrovisor y con ella todo lo que yo pensaba que la familia debía significar. Fuimos a un motel esa noche, un lugar barato pero limpio junto a la carretera. Pagó en efectivo. Ni siquiera usó su tarjeta de puntos, lo cual me pareció extraño hasta que me di cuenta de por qué. No quería que mamá supiera dónde estábamos. Me estaba protegiendo ahora a su manera. Tal vez era culpa, tal vez era amor, tal vez ambos. Pero por primera vez en 2 años, dormí en una cama sin rejas en las ventanas. A la mañana siguiente, fuimos a la casa de su hermana, la tía Lorie. Apenas la conocía de niño. A mamá nunca le agradó, decía que era caótica y demasiado curiosa. Curioso, considerando que Lorie fue la primera adulta en abrazarme y decir, lo siento mucho, pequeño. Y lo decía de verdad. Papá se quedó en su habitación de invitados por un tiempo. Yo me quedé con el futón en su oficina. No era glamoroso, pero era seguro, y por primera vez desde que tenía 16 años, podía respirar. Podía salir sin permiso. Podía dar un paseo, comer cereal a medianoche, usar un teléfono sin supervisión. Era libertad en las formas más pequeñas, y se sentía masiva. Pero la libertad también vino con vacío. No tenía trabajo, no tenía diploma de secundaria, solo una delgada pila de créditos de transferencia del programa de rehabilitación que no contaban para mucho. Sin amigos, sin planes universitarios. Toda mi vida social se había desvanecido en el momento en que me llevaron. Todos en mi antigua escuela se habían graduado mientras yo estaba encerrado, y no había tenido noticias de ninguno de ellos desde entonces. O creyeron los rumores, o no sabían qué decir, o ambas cosas. Tocar fondo no siempre se ve como llorar bajo la lluvia o romper espejos.
A veces se ve como mirar tu reflejo en un microondas a las 3:00 a.m., preguntándote si alguna vez volverás a importarle a alguien. Papá lo intentó, se lo reconozco. Cocinaba el desayuno algunas mañanas y dejaba el último panqueque para mí, a pesar de que le encantaban los panqueques. Me preguntaba si quería hablar, a veces sí, la mayoría de las veces, no sabía cómo. Todavía estaba enojado con él, con mamá, con Kyle, conmigo mismo por no haberlo visto venir. El verdadero punto de inflexión llegó una tarde cuando la tía Lori llegó a casa con una laptop usada. No es mucho, dijo, colocándola frente a mí, pero pensé que tal vez querrías, no sé, escribir. Aplicar a trabajos, algo. ¿Tienes tiempo ahora? No supe qué hacer con ella al principio. La abrí, me quedé mirando la pantalla del escritorio por lo que pareció una hora. Pero finalmente comencé a escribir. No un currículum, ni una carta a mis padres, solo pensamientos, recuerdos, fragmentos de la pesadilla que había vivido. Escribí sobre la instalación, sobre las habitaciones blancas estériles, sobre la cara de suficiencia de Kyle y los ojos de mi madre cuando me llamó mentiroso. Se derramó de mí como agua de inundación. Escribir se convirtió en terapia. No me importaba si alguien llegaba a leerlo. Me ayudaba a procesar lo que había sucedido. Empecé a publicar anónimamente en línea, en foros, luego en Reddit bajo una cuenta desechable. Las respuestas me sorprendieron, la gente no solo se solidarizaba. Me creían. Estaban enojados por mí. Algunos incluso compartieron sus propias historias de ser el chivo expiatorio de un hermano, traicionados por un padre, enviados lejos por un mal comportamiento que no era real. Ese sentido de conexión fue como un salvavidas. Y lentamente, algo empezó a cambiar. Me inscribí en un programa de GED a través de la universidad comunitaria local. La tía Lori me ayudó a conseguir un pase de autobús. Papá pagó los libros de texto. Se sentía raro ser mayor que la mayoría de los otros estudiantes, pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo algo. Un futuro que no dependía de las mentiras de nadie más. Aprobé el GED en 6 meses, obtuve puntajes en el percentil superior, además. Papá se emocionó cuando le mostré el certificado. No dijo mucho. Nunca fue bueno con las emociones, pero me dio el abrazo más largo de mi vida. Con eso en mi haber, empecé a buscar trabajo. No era glamoroso. El primer trabajo fue reponiendo estantes en una farmacia, turnos de noche principalmente, luego una temporada en una ferretería. Aprendí a llegar a tiempo, a manejar el dinero, a no dejar que el resentimiento me comiera vivo cuando los clientes me hablaban como si fuera nada. Ahorré cada centavo que pude. Compré mi propio auto usado, un Honda Civic oxidado pero confiable con un estéreo que solo captaba radio FM. Esa cosa se sentía como una carroza para mí. Mis propias llaves, mi propio escape. Mientras tanto, la vida de papá se estaba desmoronando de una manera diferente. El divorcio se puso feo. Mamá trató de pintarlo como inestable. Afirmó que se estaba volviendo contra su propia familia. Pero los estados de cuenta bancarios, esos nos salvaron, no solo los que él encontró en el ático, sino los que solicitó a través de canales oficiales. Llamadas, retiros, transacciones. Uno incluso mostraba a Kyle comprando entradas para un concierto durante el tiempo en que yo supuestamente estaba enfermo en cama. Y lo definitivo. Las imágenes de vigilancia. Uno de los cajeros automáticos mantuvo imágenes de archivo más tiempo de lo habitual. Tomó un abogado y muchas llamadas telefónicas, pero papá consiguió una copia. Mostraba a Kyle tan claro como el día, sonriendo, vistiendo la misma sudadera que solía pedirme prestada, sacando efectivo como si fuera dinero del Monopoly. Ese vídeo se convirtió en la prueba irrefutable. Papá no me lo mostró de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, no fue para restregar nada. Fue para hacerme saber que yo no estaba loco, que todo lo que había dicho era verdad. E incluso entonces, todo lo que pude sentir fue entumecimiento. A veces te acostumbras tanto a que duden de ti que la prueba no se siente como nada. Como si hubieras pasado tanto tiempo gritando en un vacío que cuando alguien finalmente te escucha, estás demasiado cansado para que te importe. Pero importó. En la corte, importó. El abogado de mamá retrocedió rápidamente una vez que salió la evidencia. Ella trató de alegar que no sabía que Kyle también le había mentido a ella. Pero los correos electrónicos entre ella y Kyle contaban una historia diferente, mensajes sobre mantener la historia coherente, sobre que la terapia de Aaron era buena para él de todos modos, sobre proteger nuestra imagen familiar. La vendió en un mes. Dividió los activos. Se quedó con el auto. Le dio a mamá lo que la corte exigió y ni un centavo más. Nunca le gritó. Nunca la arrastró por el lodo. Simplemente se alejó. Y luego vino a mí con algo inesperado. Tú deberías decidir qué sucede después, dijo una tarde. ¿Con Kyle? ¿Con tu madre?
Si presentamos cargos. Me quedé helado. ¿Yo? Pregunté. ¿Por qué yo? Porque fue tu vida la que arruinaron. Tú eres el que perdió 2 años. No respondí de inmediato. Me quedé con esa pregunta durante días. ¿Quería venganza? ¿Quería ver a Kyle arrestado? ¿A mi madre en la corte? ¿Quería que sufrieran? Pensé que sí. Dios, lo pensaba cada noche, pero algo dentro de mí había cambiado. No se había ablandado exactamente, simplemente se reenfocó. No quería perder ni un segundo más siendo definido por ellos. Así que dije, deja que la corte decida. Yo solo quiero vivir mi vida. Y lo decía en serio. Seguí trabajando, seguí ahorrando, conseguí una beca para tomar clases universitarias a tiempo parcial, comencé a especializarme en psicología, de entre todas las cosas. Tal vez porque quería entender cómo las personas podían hacer lo que hicieron y aún así dormir por la noche. Una de mis publicaciones en Reddit sobre el centro de rehabilitación explotó, se volvió viral, fue recogida por un blog, luego por un podcast. La gente empezó a contactarme, compartiendo, conectando. Esa publicación se convirtió en un catalizador, no solo para mí, sino para otros. Incluso captó la atención de un periodista local. Me entrevistaron anónimamente al principio e hicieron una inmersión profunda en el programa de rehabilitación. Resulta que yo no era el único enviado allí injustamente. La instalación finalmente fue investigada por múltiples denuncias, informes falsificados, abuso e incluso mala gestión de fondos. Fue cerrada menos de un año después. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no solo estaba reconstruyendo mi vida, estaba haciendo ruido. Y ese ruido importaba. Kyle eventualmente dejó la universidad. Nadie conoce la historia completa. Algunos dicen que fue expulsado por hacer trampa. Otros dicen que simplemente dejó de aparecer. Se mudó fuera del estado después de eso. No lo he visto desde entonces. Mamá, bueno, su reputación no sobrevivió al divorcio. Resulta que cuando construyes toda tu vida social fingiendo tener una familia perfecta, esa imagen no dura mucho después de que sale la verdad. Se mudó con su hermana. Intentó contactarme una vez a través de una carta. Nunca la abrí, no porque quisiera venganza, sino porque había terminado de darle poder sobre mi paz. Ahora, años después, tengo 22. Vivo en un pequeño apartamento con pintura descascarada y un grifo que gotea, pero es mío. Soy tutor de estudiantes de secundaria a tiempo parcial. Los ayudo a escribir ensayos universitarios. A veces me preguntan por mi historia, por qué entré en psicología. Solo les digo que la vida te enseña mucho cuando no estás mirando. Pero recientemente, sucedió algo que lo trajo todo de vuelta. Algo que no vi venir. Comenzó con un golpe en mi puerta. Y al otro lado estaba alguien que nunca esperé volver a ver. El golpe en la puerta esa noche no sonó urgente, solo 2 toques medidos. Yo estaba en pantalones de deporte, viendo a medias un documental sobre la memoria humana para una de mis clases de psicología, con un tazón de fideos instantáneos a medio comer en mi regazo. Nada de esa noche se sentía especial. Pero a veces la vida no da la señal con música ni baja las luces cuando quiere cambiarlo todo. A veces, simplemente llama. Abrí la puerta con la cadena puesta, asomándome por el hueco. Hola, dijo la figura en el pasillo. Me quedé helado. Mi agarre en la puerta se tensó. Era Kyle. Mayor, más delgado, sin afeitar, vestido con una sudadera que claramente había visto días mejores. Mochila colgada baja sobre un hombro. Parecía alguien que se había quedado sin sofás en los que dormir y estaba tratando de fingir confianza a través del agotamiento. No dije nada. Ni siquiera registré completamente la emoción que me inundó. Rabia, shock, incredulidad. Todo se enredó en mi garganta. Él levantó una mano como si yo fuera un policía y él necesitara demostrar que no estaba armado. Sé que probablemente quieras cerrarme la puerta en la cara. Es justo. No dije nada. Yo solo. Necesito 5 minutos. Por favor. Lo miré de arriba abajo. Y ahora estaba parado afuera de mi apartamento como un perro perdido. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue por cerrar el ciclo. Quité la cadena y abrí la puerta. Entró lentamente como si esperara que una trampa saltara en cualquier momento. El apartamento estaba en penumbra, tranquilo, cálido. Miró a su alrededor como si no hubiera estado bajo techo en mucho tiempo. ¿Vives aquí solo? Ve al punto, dije. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Me sorprendió incluso a mí mismo. Él asintió y se sentó en el borde del futón, mi único mueble además de una estantería de segunda mano y la mesa de la cocina tambaleante. Me equivoqué, dijo. Sé que eso ni siquiera raspa la superficie, pero no sé por dónde más empezar. ¿Crees que me importan las disculpas? Dije. ¿Crees que he estado esperando a escucharte decir fue mi culpa y que todo esto desaparezca? No, dijo rápidamente. No,
Lo sé, no estoy aquí por perdón. Entonces, ¿por qué estás aquí? Vaciló, se miró las manos. No tengo a nadie más. Mamá no devuelve mis llamadas. Su hermana me echó la semana pasada. He estado saltando de sofá en sofá. Estaba viviendo con un amigo, pero descubrieron lo que pasó en aquel entonces. Sobre el dinero, la rehabilitación, todo. Mi corazón dio un vuelco fuerte. ¿Cómo? Esa publicación de Reddit, dijo, sin encontrar mis ojos. La que explotó. Alguien reconoció los detalles. Circuló por mi antigua universidad. Se corrió la voz. Así que lo sabía. Me senté frente a él, cruzando los brazos. ¿Y ahora quieres qué? ¿Dinero? ¿Un lugar donde quedarte? Borrón y cuenta nueva. Se rió amargamente. Hombre, ni siquiera quiero simpatía a este punto. Yo solo. Pensé que tal vez si podía hablar contigo y admitirlo, tal vez podría empezar de nuevo. Entorné los ojos. ¿Crees que confesar arregla algo? No, dijo con la voz quebrada. Pero es un comienzo. Nos sentamos en silencio. Mi mente no estaba segura de qué hacer con él allí. Durante años, había imaginado este momento de una docena de formas diferentes. Él rogando perdón, yo cerrando la puerta, tal vez incluso gritando, lanzando algo. Haciendo una escena, pero ahora que era real, no sentía nada, solo cálculo. Y en algún lugar de esa quietud, sentí que los engranajes empezaban a girar. Porque si Kyle finalmente estaba acorralado, si no le quedaban aliados, entonces tal vez era hora de que yo dejara de sobrevivir y empezara a construir algo más. Ventaja. Quiero una confesión completa, dije finalmente. Escrita, firmada, cada detalle. Parpadeó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? ¿Quieres empezar de nuevo? Entonces di la verdad, no a mí, en papel. Todo lo que hiciste. ¿Cómo robaste el dinero? ¿Cómo me tendiste la trampa? ¿Cómo mamá ayudó a encubrirlo? Se frotó la cara. Viejo. Yo. No voy a escribir una confesión firmada como en algún drama criminal de televisión. Entonces lárgate, dije, poniéndome de pie. Se quedó allí, mirando hacia la puerta, luego de vuelta a mí. Si hago esto, ¿qué obtengo? Obtienes una oportunidad, dije lentamente, de que tu nombre no sea arrastrado por los tribunales. Porque todavía tengo las imágenes del cajero automático, los correos electrónicos, los estados de cuenta bancarios. Tengo suficiente evidencia para asegurarme de que nunca puedas abrir una cuenta de cheques sin que aparezca una bandera roja. Kyle tragó saliva. Y si quisiera, añadí, podría hacerlo público, no anónimamente esta vez. Nombres completos, historia completa. Convertir la próxima publicación de Reddit en una noticia nacional. Nunca te contratarán en ningún lugar decente de nuevo. Y mamá, ella caerá contigo. Ella tiene tantos esqueletos como tú. Sus hombros se hundieron. El peso de la realidad lo golpeó. Está bien, lo escribiré, dijo en voz baja. Bien. Se quedó esa noche. No se lo ofrecí, simplemente nunca se fue. No dejé que durmiera en mi cama ni siquiera en el futón. Le di una manta y dejé que se acurrucara en el suelo. Por la mañana, le entregué un cuaderno y un bolígrafo. Escribe, dije. Le tomó 2 días. Cada palabra goteaba vergüenza, pero lo escribió todo. El plan para tomar el dinero, las contraseñas que adivinó de las notas de papá, el uso de mi laptop para plantar el historial de búsqueda, en cambio en el cronograma de retiros para que pareciera que yo había espaciado el robo. La participación de mamá, como se enteró días después y decidió enterrarlo, temerosa de que arruinara a la familia si atrapaban a Kyle. Cuando me lo entregó, le temblaban las manos. Lo digo en serio, dijo. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que terminé de mentir. No dije nada, solo tomé el cuaderno y lo guardé bajo llave en mi escritorio. Ahora tenía un arma. Las siguientes semanas planeé. Desenterré archivos viejos, crucé encabezados de correos electrónicos, imprimí mensajes de texto que mamá me había enviado mientras estaba encerrado. Mensajes que contradecían sus afirmaciones en la corte. Contacté a la periodista que me había entrevistado anónimamente antes. Le dije que estaba listo para salir a la luz pública con nombres, fechas y evidencia. Ella estaba atónita. ¿Estás seguro? Esto podría arruinarlos. Esa es la idea. Pero no quería arruinarlos con ruido, quería un control de precisión. Así que hice una lista. Primero, el centro de rehabilitación. Su cierre había sido una noticia pequeña en la prensa, pero nada explosivo. Había aprendido desde entonces que varias demandas se habían esfumado por falta de documentación. Yo tenía lo que ellos no, un rastro de papel desde antes de que yo entrara a la instalación documentando mis protestas, mi inocencia. Y ahora la confesión de Kyle confirmando el montaje. Eso solo podría desencadenar un caso civil, no solo para mí,
sino para otros que aún se recuperan de su experiencia. Segundo, mamá. Todavía vivía con su hermana por lo que había oído, seguía activa en su iglesia y en la escena de caridad local, fingiendo ser una ciudadana modelo. Contacté a alguien a quien ella había perjudicado años atrás, nuestra antigua vecina, la señora Halvorson, a la que mamá había culpado cuando desaparecieron sus joyas, que Kyle empeñó, por cierto. La señora Halvorson no lo olvidó, aceptó dar una declaración. Tercero, Kyle. Estaba a mi merced ahora, pero no quería que desapareciera antes de que estallara la historia. Así que dejé que se quedara con condiciones. Sin teléfono, sin acceso a internet, sin supervisión, sin contacto con mamá. Trabajaba en empleos temporales durante el día. Y regresaba a mi apartamento cada noche como un niño en libertad condicional. Algunas noches intentaba hablar. Lo dejé. No le devolví mucho. Y cuanto más lo observaba, al verdadero Kyle, despojado de prepotencia y seguridad, más me daba cuenta de algo. Tenía miedo, no de mí, exactamente, sino de enfrentar finalmente algo de lo que no podía salir mintiendo. El plan de venganza tomó forma lentamente, no con fuego o furia, sino con hechos. Construí un archivo digital, escaneos de la confesión, transcripciones de la corte, correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de voz. Me puse en contacto con los otros chicos que había conocido en el centro de rehabilitación, los que habían publicado de forma anónima, los que tenían historias similares. Empecé a armar un caso, uno real. Y justo cuando todo estaba listo para lanzarse, recibí un mensaje inesperado. Un abogado, no el de papá, uno diferente. Representaba al antiguo dueño del centro de rehabilitación, y ofreció algo impactante. Un acuerdo. Aparentemente, se había corrido la voz sobre la historia que yo estaba preparando. Alguien la filtró. Tal vez uno de los usuarios de Reddit, tal vez uno de los contactos de la periodista. La junta de la instalación quería mantener las cosas en silencio. Estaban ofreciendo dinero por mi silencio, mucho dinero. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo. Podría aceptarlo, pagar mis préstamos estudiantiles, mudarme, empezar de nuevo de una manera real. O podría hacerlo volar todo por los aires. Y mientras estaba sentado allí sopesando la oferta, me di cuenta de algo, esto ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de elegir el legado de mi dolor. ¿Lo enterraría y cobraría o me aseguraría de que el mundo supiera lo que hicieron? Miré a través de la habitación. Kyle estaba dormido en el suelo de nuevo, acurrucado con esa misma manta prestada. Por primera vez, no lo vi como el villano de mi historia. Él era solo el primer dominó, y yo todavía tenía una fila entera lista para derribar. Kyle dejó mi apartamento unos días después de escribir la confesión. No esposado, no en desgracia, sino en silencio. Casi como si supiera que la sentencia ya había comenzado. No se despidió, solo dejó una nota en la mesa del café. Pase lo que pase después, me lo gané. Y eso era verdad. La oferta de acuerdo de la antigua junta del centro de rehabilitación había sido tentadora. Absurdamente tentadora, un pago de 6 cifras a cambio de silencio. Querían que firmara un acuerdo de confidencialidad, enterrara la historia y siguiera adelante con mi vida. Era suficiente dinero para pagar mi deuda escolar 2 veces, reubicarme, empezar de cero. Pero algo dentro de mí no podía hacerlo, porque si aceptaba el dinero, ellos se quedarían con la mentira. Seguirían fingiendo que no fueron cómplices en arruinar vidas, que lugares como ese no eran jaulas con papel tapiz y lenguaje de terapia. Y peor aún, Kyle y mi mamá seguirían pasando desapercibidos en silencio. No. Le envié un correo electrónico a la periodista a la mañana siguiente. Estoy listo. Nombres, fechas, archivos, firmaré lo que necesites. Lo que sucedió después fue como ver una tormenta gestarse de adentro hacia afuera. El artículo salió a finales de octubre. Se titulaba El hijo bueno. Como un adolescente fue institucionalizado después de que su hermano robara $10 y qué pasó cuando contraatacó. Se abría con mi nombre real, mi rostro, borroso pero visible. Luego desglosaba la historia completa. Los estados de cuenta bancarios, el historial de navegación montado, la confesión, las prácticas de la instalación, el costo emocional, la familia rota, las secuelas. Y no se detuvo allí. La periodista había hecho su tarea. Había entrevistado a otros antiguos residentes del centro de rehabilitación. Desenterró registros financieros que mostraban cómo se facturaba a los padres por estadías prolongadas que no eran médicamente necesarias. Una familia había sido forzada a endeudarse. Otra había perdido la custodia de su hijo temporalmente porque la instalación lo calificó como no conforme y potencialmente peligroso. Una mentira basada en la negativa a recitar una disculpa falsa en la terapia de grupo. La historia explotó. En una semana, llegó a las portadas de múltiples plataformas.
El podcast que originalmente cubrió mi publicación anónima de Reddit volvió a lanzar un nuevo episodio con mi voz. Esta vez, conté mi historia completa. Cada mentira, cada traición, cada segundo que pasé contando los días en el suelo de cemento de esa instalación, preguntándome si alguien volvería a creerme alguna vez. Para la segunda semana, equipos legales me estaban contactando. No para demandarme, sino para unir fuerzas. Se presentó una demanda colectiva en nombre de 23 antiguos residentes, incluyéndome a mí. Ya no lo hacía por dinero. Ahora tenía una beca completa ofrecida por una fundación que escuchó la historia y quería apoyarme durante el resto de mi carrera. No, esta demanda no era para sobrevivir. Era para los niños que todavía estaban atrapados en lugares como ese. Y luego vino la lluvia radiactiva. Primero, la instalación. El Estado abrió una investigación completa sobre sus operaciones. 2 antiguos miembros del personal testificaron bajo juramento que se les instruyó a exagerar los problemas de conducta para prolongar las estadías. Surgieron varios documentos que mostraban registros alterados, residentes marcados como violentos por cosas como negarse a hacer contacto visual o pedir su teléfono. El centro de rehabilitación no solo fue cerrado permanentemente, sino que se presentaron cargos criminales contra sus antiguos administradores. Uno fue arrestado por fraude, otro por falsificar registros médicos. El director del programa, el que dirigió mi entrevista de ingreso, el que me... Segundo, mi madre, su reacción llegó 2 días después de que estallara el artículo. Un mensaje de texto, solo una línea. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? No respondí. Envió otro y otro, luego intentó llamar. La bloqueé. Fue con papá, furiosa, trató de presentarlo como si yo estuviera arrastrando el nombre de la familia por el lodo. Él ni siquiera la dejó entrar a la casa. Por lo que la tía Lorie me contó más tarde, él dijo, tú arrastraste tu propio nombre por el lodo. Aaron solo sostuvo un espejo. Su reputación desapareció. Su preciada imagen como la perfecta mártir suburbana fue obliterada. La organización sin fines de lucro en la que era voluntaria la eliminó de su junta directiva, pendiente de aclaraciones. La misma mujer que una vez me llamó mentiroso a la cara ahora no podía entrar a la tienda de comestibles sin escuchar susurros. Envió una carta más. Esta vez, sin acusaciones, solo una disculpa desesperada y errática. Pensé que estaba protegiendo a Kyle. Pensé que eras lo suficientemente fuerte como para manejarlo. No sabía que llegaría tan lejos. Tampoco la abrí. Tercero, Kyle. Lo despidieron de su último trabajo cuando alguien reconoció su nombre. Su intento de aplicar a otra universidad fue rechazado gracias a los registros públicos ahora adjuntos a su nombre y al artículo que fue tendencia durante semanas. Desapareció de las redes sociales. Luego, una noche, me envió un correo electrónico. No para pedir perdón, no para rogar, solo una actualización. Me estoy quedando con un tipo de un centro de reinserción, trabajando en un almacén en Oregón. Es difícil pero honesto. Eso es todo lo que puedo hacer ahora. Todavía leo tu artículo a veces. Me recuerda la línea que crucé. No respondí, no por ser cruel, sino porque no había nada más que decir. Ya no era el villano principal, era solo otra baja de sus propias mentiras. Y finalmente yo. Me gradué como el mejor de mi clase. La fundación que patrocinó mi título me pidió que hablara en una cumbre de justicia juvenil ese verano. Me paré en el escenario frente a cientos de personas, consejeros, educadores, responsables políticos, y les dije lo fácil que es enterrar a un niño cuando la persona equivocada cuenta la mentira correcta. Cómo los sistemas no están rotos, están construidos de esa manera. Y cómo la parte más difícil de sobrevivir no es salir, sino ser escuchado. Cuando bajé de ese escenario, un chico de unos 15 años se acercó a mí con su papá. No dijo mucho, solo me abrazó fuerte. Su papá asintió, con los ojos vidriosos, y dijo: gracias por decir lo que él no pudo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había hecho lo correcto. Había tomado todo con lo que intentaron enterrarme y construí algo más fuerte. No venganza por venganza, sino justicia que resonaba. Un recordatorio de que incluso si el mundo intenta descartarte por estar roto, hay poder en tomar la pluma tú mismo. Me mudé a una nueva ciudad ese otoño. Empecé a trabajar con una organización sin fines de lucro que brinda ayuda legal a adolescentes en crisis. Cada vez que entro en esa oficina, pienso en el día en que estuve en mi cocina a los 16 años, siendo acusado de algo que no hice. Y cómo nadie escuchó. Ahora me aseguro de que alguien lo haga. En cuanto a mi pasado, todavía está conmigo. Las cicatrices no desaparecen, pero te recuerdan por dónde no volver a caminar. Y a veces, solo a veces, te muestran dónde construir tu armadura. Porque cuando el mundo te dice que tu verdad no importa y tú les demuestras que se equivocan, no hay sentimiento que se le compare.